La mayor ironía de un dictador no es morir solo. La mayor ironía es que todos ellos se creen inmortales. Están tan rodeados de aduladores, de hombres que les dicen sí a todo, de poder absoluto y sin límites, que en algún momento dejan de creer que la biología aplica para ellos, que la muerte es algo que le pasa a los demás, a los débiles, a los gobernados. Pero la biología siempre gana. Y en el instante exacto en que el corazón del líder supremo deja de latir, algo extraordinario ocurre. Algo que no aparece en los libros de historia con suficiente detalle. El régimen no colapsa mágicamente. No llega la democracia al día siguiente. No hay una ceremonia ordenada de traspaso de poder como la que ves en las democracias occidentales. Por el contrario, la nación entera entra en la fase más paranoica, más secreta y más letal de su historia. Hoy vamos a abrir la puerta de las habitaciones de hospital más vigiladas del mundo. Vamos a entrar a los búnkeres donde se toman decisiones en susurros. Vamos a descubrir muñecos de cera, francotiradores escondidos en azoteas, médicos que tienen miedo de hacer su trabajo y traiciones ejecutadas con una precisión que haría sonrojar a cualquier novelista. Esta es la historia de lo que pasa cuando el tirano muere. Esta es la historia de la supervivencia en el vacío. Para entender este Juego de Tronos en la vida real, primero necesitas entender una regla. Una sola regla que explica casi todo lo que está a punto de ocurrir. Los politólogos la llaman la regla de supervivencia del dictador. Funciona así. Todo autócrata, sin importar cuán poderoso parezca, depende de un grupo pequeño y muy exclusivo de personas para mantenerse en el poder. No del pueblo, no de las masas que llenan las plazas con retratos del líder, sino de un puñado de generales, jefes de inteligencia y burócratas de alto rango. La coalición ganadora, el círculo íntimo, los que realmente aprietan los gatillos. A cambio de su lealtad, el dictador les entrega algo que el ciudadano común nunca verá en su vida. Riqueza, impunidad, poder casi ilimitado sobre una población entera, villas en la costa, contratos sin licitación, el derecho a torturar sin consecuencias. Es un contrato implícito, nunca firmado, pero absolutamente vinculante. Y durante años, décadas incluso, ese contrato funciona de maravilla. Pero tiene una falla fatal, una grieta microscópica que con el tiempo se convierte en un abismo, el envejecimiento. Cuando el líder empieza a enfermar, cuando los rumores de hospitales secretos y diagnósticos ocultos empiezan a circular entre la élite, algo se rompe en ese contrato. La fuente de riqueza, de poder, de impunidad, está a punto de desaparecer. Y en ese momento, cada miembro de la coalición ganadora enfrenta la misma pregunta aterradora. ¿Con quién me alineo ahora? Porque apostar por el sucesor equivocado no significa perder el contrato, significa perder la cabeza. Esto es lo que tienes que entender antes de que entremos a las habitaciones de hospital. Empezamos en el momento más frío de invierno de Corea del Norte. Es el 17 de diciembre de 2011. Kim Jong-il viaja en su tren blindado personal. El hombre que gobernó uno de los regímenes más herméticos del planeta durante 17 años sufre un infarto masivo. Muere. Y Corea del Norte no dice nada. Durante 51 horas, el mundo no sabe. Los ciudadanos norcoreanos no saben. El país funciona con normalidad aparente, mientras detrás de las cortinas más gruesas del mundo, la élite trabaja a contrarreloj. ¿Por qué 51 horas? ¿Por qué no anunciarlo de inmediato? No fue por dolor, no fue por respeto al luto. Fue el tiempo exacto,
que el aparato de seguridad norcoreano necesitó para completar una lista de tareas específica y brutal. Primero, poner al ejército en alerta máxima y asegurarse de que los comandantes clave estuvieran bajo control, literalmente vigilados, sin acceso a comunicaciones externas. Segundo, identificar y neutralizar a cualquier figura dentro de la élite que pudiera usar el vacío para lanzar una jugada propia. Tercero, sellar la frontera con China para evitar fugas de información, de personas, de dinero. Y cuarto, y esto es lo más revelador de todo, colocar al hijo de Kim Jong-il, Kim Jong-un, como el primero en una lista de 232 miembros del comité fúnebre oficial. El primero, no el segundo, no en algún lugar en el medio, el primero. Cuando esa lista se publicó y el mundo pudo leerla, el mensaje era absolutamente claro para cualquiera que supiera leer entre las líneas del poder norcoreano. El sucesor ya estaba designado, el trono ya tenía dueño. Cualquier desafío llegaba tarde. Solo después de eso, con el tablero reordenado, Corea del Norte le dijo al mundo que su dios había muerto. Ahora imagínate esto en otro contexto. Imagínate que estás en Caracas. Es el año 2013. Hugo Chávez lleva meses luchando contra un cáncer que el gobierno venezolano ha descrito con una vaguedad cuidadosamente orquestada. Operaciones en Cuba, recuperaciones milagrosas, apariciones públicas cada vez más escasas y más breves. Nicolás Maduro y la cúpula chavista tienen un problema muy específico. Chávez se está muriendo, pero no pueden decirlo, no todavía. Maduro necesita tiempo para consolidar el apoyo militar, para asegurarse de que los generales correctos estén de su lado antes de que el momento llegue, y entonces comienza el circo. Circulan rumores de que Chávez ya murió en Cuba semanas antes de la fecha oficial. Rumores que nadie puede confirmar ni desmentir, porque la información está completamente blindada. Se habla de un muñeco de cera importado desde España por $20.000, utilizado para simular una presencia que ya no existe. Se habla de coches fúnebres de Medellín cruzando la frontera venezolana en secreto, en la oscuridad de la madrugada. El teatro necrofílico. Esa es la frase que los periodistas que cubrían Venezuela en esos meses utilizaban entre ellos. Un espectáculo diseñado para alargar la ilusión de vida, mientras los actores reales repartían el poder entre bastidores. Cuando Chávez finalmente murió de forma oficial, el 5 de marzo de 2013, Maduro ya tenía lo que necesitaba. El timing no fue un accidente, nunca lo es. Viajas ahora a España, al Madrid de noviembre de 1975. Francisco Franco agoniza, tiene 82 años y su cuerpo ha estado cediendo durante semanas en una agonía médica que los historiadores describirían después como extraordinariamente prolongada y cruel. Los médicos que lo rodean no son solo doctores, son actores involuntarios en una obra política de enorme magnitud. El régimen franquista lleva décadas en el poder. Toda una generación de españoles no conoce otro mundo. Y ahora, ese mundo se acaba. Pero el cuerpo de Franco ya no puede mostrar dignidad ni cuando todavía respira. Está tan deteriorado que el equipo médico recurre a técnicas de embalsamamiento importadas, técnicas desarrolladas en América Latina para preservar cadáveres en climas tropicales, solo para poder presentar un rostro que no aterrorice a las masas cuando llegue el momento del funeral de Estado. El problema no es solo el cadáver. El problema es el recorrido fúnebre. Los servicios de inteligencia españoles activan la Operación Lucero.
Y lo que descubren pone a toda la cúpula del poder en estado de parálisis. Hay un francotirador, alguien cuya identidad exacta sigue siendo materia de especulación histórica, ha planificado asesinar al futuro rey Juan Carlos durante el recorrido oficial del cortejo fúnebre. La lógica es brutal y simple. Si matas al sucesor designado en el momento exacto del vacío de poder, todo se abre, todo es posible. La solución que adoptan los servicios de seguridad es, cuando la piensas bien, casi elegante en su desesperación. Rompen el protocolo por completo. El sucesor no viaja en el vehículo descubierto que marca la tradición. Viaja en un vehículo militar completamente cerrado. Y la Plaza de España, los edificios circundantes, cada azotea con línea de visión sobre el recorrido, se cubren con mástiles que sostienen banderas inmensas de 10 metros de alto que el viento mueve de forma constante e impredecible. Si hay un francotirador en algún edificio, no puede fijar un blanco limpio. Las banderas lo impiden. El funeral transcurre sin incidentes. Nadie en las calles sabe nada. Los españoles lloran o no lloran a Franco, según su historia personal. Y los hombres que saben lo que casi ocurrió no lo dirán públicamente durante años. Pero ninguna historia sobre lo que pasa cuando muere un dictador puede comenzar en ningún otro lugar que no sea Moscú. Es el 1 de marzo de 1953. Estás parado fuera de la dacha de Stalin en Kuntsevo. Es de noche. Lleva horas sin que nadie vea al líder soviético. Sus guardias están aterrorizados. No porque alguien haya entrado, sino porque nadie se atreve a entrar. Joseph Stalin lleva décadas gobernando la Unión Soviética con un mecanismo de terror tan perfeccionado que ha llegado a funcionar incluso en su ausencia. El simple miedo a lo que Stalin podría pensar de tus acciones es suficiente para paralizarte. Y esa noche, ese miedo lo está matando, porque Stalin está en el suelo de su habitación, solo, sufriendo un derrame cerebral masivo. Y sus guardias, sus subordinados, los hombres más cercanos al poder más grande del mundo, tienen tanto miedo de interrumpirlo sin ser llamados que esperan, y esperan, y esperan. Cuando finalmente entran y encuentran al líder tirado en el suelo, en un charco de orina, el pánico es absoluto. Pero incluso entonces, nadie actúa con la velocidad que una emergencia médica requiere. ¿Por qué? Porque Stalin mismo había fabricado, apenas meses antes, el llamado complot de los médicos. Una conspiración antisemita inventada que acusaba a los mejores doctores del Kremlin de planear asesinar a la cúpula soviética. Los había arrestado, los había torturado, había amenazado con purgar a toda la comunidad médica. ¿Quién, en ese contexto, llama a un médico para tratar al propio Stalin? ¿Y si el médico comete un error? ¿O tarda demasiado? ¿O llega demasiado rápido y parece que estaba esperando? Cualquier variación en la respuesta puede interpretarse como conspiración, como el intento que Stalin llevaba meses buscando. Las horas que pasan entre el derrame y la atención médica real son probablemente las horas que sellan el destino de Stalin. Cuando finalmente los médicos llegan, son médicos de segunda línea. Los mejores están en prisión y los que aparecen lo hacen temblando, con las manos que les tiemblan literalmente al examinar al hombre que los puede mandar a morir. Stalin agoniza durante 4 días. En esos 4 días los hombres que lo rodean, Beria, Khrushchev, Malenkov, son simultáneamente sus cuidadores y sus predadores. Entran a la habitación con expresiones de devastación. Salen al pasillo a negociar, en susurros,
¿Cuál de ellos hereda qué? El testimonio de Svetlana Alliluyeva, la hija de Stalin, describe el momento final con una imagen que es imposible olvidar. Su padre abre los ojos, mira a los hombres que lo rodean y levanta la mano izquierda, apuntando hacia ellos. No está pidiendo ayuda, está señalando con furia, con la rabia impotente de un hombre que en sus últimos segundos de conciencia comprende exactamente lo que está pasando y muere, y los lobos que estaban esperando en el pasillo entran. Beria sale de la dacha de Kuntsevo con una expresión que testigos describirían después como de triunfo apenas disimulado. Musita algo que suena a alivio. En cuestión de semanas empezará a mover piezas para consolidar su propio poder. No le alcanzará el tiempo, porque en el vacío que deja Stalin, todos los supervivientes de la corte están haciendo exactamente lo mismo. Y el más rápido no es siempre el más poderoso, es el más astuto. Trushev lo será. Beria será arrestado, juzgado y ejecutado ese mismo año. Cuando el tirano más poderoso de la historia soviética murió en el suelo de su dacha, la revolución que prometió proteger a los trabajadores del mundo se convirtió por unas semanas en una sala de espera donde los asesinos esperaban turno. Pero si quieres ver el golpe más limpio, más elegante, más perfectamente ejecutado en la historia de las sucesiones dictatoriales, tienes que ir a China. El 9 de septiembre de 1976, Mao Zedong muere. Y de inmediato, la facción más radical del Partido Comunista Chino, el grupo que los historiadores llamarán para siempre la Banda de los Cuatro, mueve sus piezas. Son 4 personas: Jiang Qing, la viuda de Mao, y 3 aliados suyos que durante años han usado la autoridad del presidente para acumular poder propio. Su jugada es simple y directa. Empiezan a emitir órdenes, sin autorización formal, sin pasar por los canales del partido. Con el nombre de Mao todavía fresco, y nadie con la autoridad suficiente para desafiarlos públicamente. Hua Guofeng, el sucesor centrista que Mao había designado, comprende algo con una claridad brutal. Si no actúa en días, en horas, está muerto. No políticamente, literalmente muerto. Lo que ocurre a continuación es un estudio magistral en la mecánica del golpe silencioso. Hua conspira en secreto con los líderes militares más importantes del país. Las reuniones no se celebran en oficinas del gobierno. Se celebran bajo pretextos banales. Visitas a jardines botánicos, reuniones aparentemente sociales. Nada que pueda interpretarse como conspiración si alguien está escuchando. Y en la corte de los dictadores siempre alguien está escuchando. El 6 de octubre de 1976, apenas 4 semanas después de la muerte de Mao, los 4 miembros de la banda son convocados a una sesión de emergencia en el gran salón del pueblo. La convocatoria es falsa. Cuando cada uno de ellos entra, individualmente, separados del resto, hay soldados esperando. Sin disparar una sola bala, sin altercados, sin gritos, Jiang Qing, la viuda del hombre que gobernó China durante décadas, pide leer la orden de arresto antes de ser conducida a su celda. Se la dan, la lee, y el golpe más limpio en la historia de la sucesión comunista se completa en silencio, en la misma ciudad donde millones de chinos estaban todavía llorando a Mao. No todos los vacíos se llenan con tanta elegancia. En la República Dominicana, el 30 de mayo de 1961, Rafael Trujillo, el dictador que gobernó su país durante 31 años, con una brutalidad que escandalizó incluso a los estándares de la Guerra Fría, es acribillado en su automóvil en una carretera costera. La emboscada es cuidadosamente planeada.
Los conspiradores son, en su mayoría, hombres del propio régimen. Hombres que conocen sus rutas, sus rutinas, sus horarios. Hombres que en algún momento creyeron en él, o que simplemente aprendieron a fingir que creían. Trujillo muere en cuestión de minutos. Y su hijo, Ramfis, que estaba en París cuando ocurrió el asesinato, regresa en el primer avión, no para gobernar, para vengarse. Ramfis Trujillo toma el control de los servicios de seguridad y empieza a cazar a los conspiradores con una meticulosidad que roza lo obsesivo. Uno a uno los va capturando. Los que no mueren en el momento del arresto terminan en instalaciones de detención, donde las torturas son de una creatividad macabra que los sobrevivientes describirían décadas después, con el tono plano de quien ha terminado de procesar el horror. La masacre final ocurre en la Hacienda María. 6 de los conspiradores, algunos todavía vivos, algunos ya muertos por las torturas previas, son llevados a una plataforma de cemento. No hay juicio, no hay procedimiento. Ramfis y sus hombres los acribillan personalmente con armas largas, frente a frente, sin la distancia que da una ejecución formal. Los cuerpos desaparecen. Cuando se les pregunta años después dónde están, la respuesta que circula entre los sobrevivientes del régimen es casi una broma negra. Pregúntenle a la aviación. Semanas después, la familia Trujillo abandona la República Dominicana en un yate. Se llevan el dinero saqueado durante 3 décadas de dictadura. Se llevan las joyas, los activos, los documentos, y se llevan el cadáver del patriarca, que será enterrado en suelo europeo. La sucesión más sangrienta no construye un nuevo régimen, simplemente huye con los restos del viejo. Hay un patrón que ves en todas estas historias si las miras desde suficiente distancia. El dictador muere. El aparato de poder entra en pánico. Alguien, el más astuto, el más rápido, el que ha estado planeando esto aunque nunca lo admitirá, da los primeros movimientos, y el poder se concentra en nuevas manos. Y entonces llega el último truco, el truco final, el acto de magia más antiguo del arsenal de la tiranía. No puedes enterrar al dios, no del todo, no si quieres que el miedo siga funcionando. Lenin murió en 1924. Podría haber sido enterrado con honores, con ceremonias, con el peso solemne que merecen los fundadores de estados. Pero Stalin, que ya estaba maniobrado para heredar el poder, tomó una decisión diferente. Lenin no sería enterrado, Lenin sería preservado. El cuerpo embalsamado de Lenin descansa en un mausoleo en la Plaza Roja desde hace un siglo. No porque los sucesores lo veneraran genuinamente, sino porque un Dios que puedes ver, que tiene un cuerpo que no se pudre, que puede ser visitado y contemplado, es un Dios que sigue trabajando para ti. Mao, Ho Chi Minh, Kim Il-sung. Los cuerpos preservados de los grandes dictadores del siglo XX son, en el fondo, herramientas de legitimación política, recordatorios visuales de una continuidad que no existe, la carne que no se descompone como mensaje de Estado. El hombre murió, pero el sistema que te vigila es eterno, y los que heredan ese sistema saben exactamente el valor de esa imagen. El dentista de Turkmenistán lo entendió perfectamente. Cuando Saparmurat Niyazov, el dictador que había rebautizado el mes de enero con su propio nombre y construido una estatua giratoria de oro de sí mismo en la capital, murió de repente en 2006. Nadie esperaba que su sucesor fuera un odontólogo. Gurbanguly Berdimuhamedov era el ministro de salud del país y antes de eso había sido el dentista personal del dictador. No tenía base militar, no tenía red de poder independiente, no era
desde ninguna perspectiva tradicional del análisis político, un candidato plausible a gobernar uno de los estados más aislados y autoritarios de Asia Central. Pero tenía exactamente lo que la élite que manejaba el gas natural de Turkmenistán necesitaba. Era predecible, era manejable. Era alguien que garantizaba que los contratos de gas seguirían fluyendo hacia los bolsillos correctos, sin interrupciones ni ambiciones propias que complicaran el negocio. La élite lo eligió precisamente porque no era una amenaza. Y en los años siguientes, Berdimuhamedov demostraría que había aprendido muy bien las lecciones del hombre al que enterró. Construyó su propio culto a la personalidad. Escribió libros sobre caballos y té verde que se volvieron obligatorios en las escuelas. Puso su nombre en hospitales. Se hizo fotografiar en poses heroicas. El dentista se convirtió en el nuevo dios. La rueda había completado una vuelta más. Cuando el líder supremo muere, las calles se llenan de llanto. En Corea del Norte, ciudadanos que han sido entrenados desde el nacimiento para demostrar devoción absoluta, se desploman en los pavimentos, golpean el suelo con los puños, gritan con una desesperación que, sea genuina o performativa, es indistinguible a la distancia. Las cámaras del régimen capturan cada lágrima, cada grito. La maquinaria del luto se activa con la misma eficiencia con que se activa cualquier otra función del Estado totalitario. En Venezuela, en Cuba, en la China de 1976, en la España de 1975, el ritual del duelo público cumple una función precisa. No es para honrar al muerto, es para establecer quién controla el relato de lo que viene después. El que controla el funeral controla la narrativa, y el que controla la narrativa tiene ventaja sobre el poder. Pero detrás de esa cortina de crespón negro y marchas fúnebres y presentadores de televisión llorando con la voz quebrada, la historia nos ha enseñado una lección que es dura y consistente. La muerte del tirano casi nunca trae la democracia. Lo que trae, en la gran mayoría de los casos, es otro tirano, o varios tiranos peleando por serlo, o el vacío sangriento de una guerra civil entre facciones que aprendieron todo lo que saben sobre el poder en la escuela del régimen que acaba de terminar. El contador se reinicia, las fichas se reordenan, y los sobrevivientes más letales de la corte, los que supieron callar en los momentos correctos, los que nunca desafiaron directamente al patrón, los que acumularon lealtades en silencio durante años, toman sus posiciones, listos para escribir su propio capítulo. Stalin dejó a Khrushchev, Mao dejó a Deng Xiaoping, Trujillo dejó décadas de inestabilidad, Kim Jong-il dejó a Kim Jong-un, y Kim Jong-un continúa hoy administrando el mismo contrato implícito con la misma coalición ganadora que ha mantenido a esa familia en el poder durante 3 generaciones. La habitación cambia, el sistema no, y en algún lugar del mundo, ahora mismo, en alguna residencia médica blindada, en algún palacio rodeado de guardias con armas que apuntan hacia adentro tanto como hacia afuera, un hombre muy viejo y muy poderoso respira con dificultad, y en el pasillo los lobos esperan. Si llegaste hasta aquí, ya sabes exactamente lo que van a hacer cuando escuchen ese pitido largo y continuo. Suscríbete y dime en los comentarios, ¿cuál de estas historias te pareció más aterradora? ¿El teatro de Venezuela? ¿El médico que nadie llamó en Moscú? ¿O el silencio perfecto del gran salón del pueblo? Nos vemos en el próximo video.